El surgimiento de la psicopatología como ciencia desde el comienzo de la civilización de la historia del hombre, podemos localizar un campo insondable de la experiencia humana. Se intentó nombrarlo de distintas maneras: lo maligno, locura, enfermedades mentales, entre otras de sus formas. Correlativamente, observamos esfuerzos por darle tratamiento a través de diversas respuestas: lo sobrenatural en las civilizaciones más primitivas, lo natural en Grecia antigua, lo religioso a partir del cristianismo y luego hasta la actualidad con el discurso dominante de la ciencia. Los filósofos de la antigua Grecia fueron los primeros en escribir sobre los enfoques psicológicos y orgánicos de las desviaciones. Los griegos se concentraron en el análisis racional del mundo natural. En la época de Homero, escribió la Ilíada y la Odisea en el siglo IX a.C., la conducta desequilibrada o psicópata se interpretaba como una forma de castigo para los que ofendían a los dioses. La terapia se llevaba a cabo en un conjunto de templos dedicados al Esculapio, el dios de la salud. Cada templo era una estructura con forma de laberinto en la cual las personas con padecimientos mentales caminaban y dormían hasta que por fin llegaban al centro. Se creía que durante el proceso Esculapio se hacía cargo de sus sueños y los curaba. En la Edad Media, conocida porque el clero era el que gobernaba y organizaba las reglas de esta época, San Agustín empleó la introspección o análisis de sus propios pensamientos, sentimientos y motivaciones para estudiar los procesos mentales como el conflicto entre el placer y la disciplina. La demonología y la superstición adquirieron una importancia renovada en la explicación de la psicopatología. A finales de la Edad Media se incrementó el antiintelectualismo y la creencia en la magia y la brujería. Muchas personas creían fuertemente en el exorcismo, la extracción del diablo del cuerpo de una persona afectada de los malos espíritus. En la época del Renacimiento se buscó exaltar al ser humano y se dejó un poco atrás la mitificación de los trastornos mentales. Johann Weyer hizo hincapié en el conflicto psicológico y las relaciones interpersonales desequilibradas como causa de los trastornos mentales. Insistió en que las brujas eran personas mentalmente perturbadas y no criaturas de Satanás. Salvó a muchos de morir en la hoguera. Weyer hizo muchos descubrimientos, entre ellos la paranoia, la epilepsia, la psicosis y las pesadillas recurrentes. Estableció el tratamiento clínico que debería orientarse a las necesidades de las personas perturbadas y no para seguir las reglas de instituciones religiosas. En los siglos XVII y XVIII, los que analizaban la experiencia subjetiva y quienes trataban de identificar los defectos físicos rechazaron la idea de que los demonios y las causas sobrenaturales provocaran la conducta anormal. En Inglaterra, el rey Jorge III en 1765 sufrió un ataque psicótico y precipitó una crisis constitucional e hizo que se tomara conciencia de que ni las personas sobresalientes fueran inmunes a los trastornos mentales. A finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII surgió interés por la fisionomía, el arte de juzgar el carácter, la personalidad y los sentimientos a partir de la forma del cuerpo, sobre todo del rostro. Philippe Pinel fue un líder en la reforma de los hospitales mentales franceses. Expresó gran simpatía por la condición de los dementes, creía con firmeza que lo que necesitaban era un cuidado humano y tratamiento. Estaba en contra de que las instituciones eran necesarias para proteger a la sociedad y no para ayudar a los enfermos. El 25 de mayo de 1815, la Cámara de los Comunes británica ordenó una investigación parlamentaria de los manicomios de Inglaterra. El tratamiento era brutal, los pacientes eran azotados, apaleados y encadenados, además de los tratamientos de sangrado y vómito. A mediados del siglo XIX se iniciaron movimientos enérgicos para restablecer los asilos protectores y benignos para los enfermos mentales. Ya se le patrocinaban medicamentos, actividades físicas y mentales, un ambiente tranquilo y agradable, además de que se les permitían las visitas, lo cual ayudó a mejorar algunos grados de trastorno. La psicopatología contemporánea surge como una aspiración a construir una disciplina científica más teórica, con la intención de sistematizar los conocimientos y diferenciarse de la práctica médica empírica. Existen dos representantes de la psicopatología contemporánea, como lo son Freud y Lacan. Las razones de Freud y Lacan se basan en que constituyen su psicopatología a través del síntoma.
La manera que encuentra de clasificar sus tipos clínicos es a partir del mecanismo formador. Nos invita a entender que el síntoma no es un resultado de una descripción objetiva desde una exterioridad, sino una construcción productiva en la relación con el analista. A lo largo de su obra vamos a encontrar distintas definiciones que adquiere el síntoma. Es el reino de la sustitución y por ende descifrable. Es una verdad reprimida de carácter sexual y por lo tanto intolerable. Es el producto de la defensa del aparato. Es el compuesto de dos elementos heterogéneos. Es un elemento sistemático y un elemento pulsional. Y finalmente es el resultado de un conflicto adquirido de un carácter ineliminable. El síntoma ya no es un fenómeno contingente, sino constitutivo. Factores biopsicosociales. Anteriormente se consideraba que el ser humano simplemente era un factor biológico y que los aspectos psicológicos y sociales no cumplían un papel representativo, pero actualmente sabemos que el ser humano necesita tener estos tres aspectos estables en su vida para tener una buena relación con él mismo y por ende con su entorno.